Bueno, el primer poema se titula Quinta ausencia, es un poema que escribí hace ya tiempo y un poco relata, como hoy tiene que ver con el tema de la iglesia, relata mi propia experiencia en mi infancia en mi pueblo, por las calles, la presencia de la iglesia en la escuela, la presencia del Mosen, que llamábamos Mosen en aquellos años, y cómo teníamos que parar aquel juego de calle que teníamos los niños para besar la mano del Mosen, etcétera, etcétera, ¿vale? El siguiente poema es otro poema de Jesús Lizano, que es contra... Bueno, la iglesia representa un poco también esa uniformidad de pensamiento y esa necesidad de uniformidad de pensamiento para que seamos esclavos, ¿no?, del capital. Entonces es un poco eso, un poema contra la uniformidad en general, que se titula Necesito cariño. Quinta ausencia. Mi quinta ausencia tiene rodillas de terciopelo, con grava de arena y un posible agujero en la cabeza. Qué lágrima cuando me miro a través de un instante quieto de cartón. Dios en todas partes, omnipresente. Nos vigila en la escuela, todos los domingos en la iglesia. Una mano blanca como de alabastro, con lunares y arrugas, deambula por las calles, negro escarabajo sagrado, vil cucaracha. No, no puedo, no quiero. Me hubiera gustado escupirte. Me hubiera gustado hacerte la guerra. Mi muerte cae sobre tu culpa. Una mano blanca deambula y no puedo besarla. No quiero besarla. Los demás le abrazan con sus labios. La pelota olvidada en un pedazo de barro, en un charco. Por un momento, un solo momento, un instante eterno, con un gesto nos bendices y nos dices que mañana es miércoles de ceniza, que somos polvo, solamente polvo. Y en polvo nos convertiremos. Y yo bajo la cabeza y lloro, y tú me miras duramente, con mirada de Dios. Seguramente piensas que no me comporto como un hombre. Te odio, nos odiamos, y te digo que quiero ser malo, y tú te vas, y olvidándote, te doy una patada a la pelota. Ángel de la guarda, dulce compañía, ¡pum! De Jesús Lizano, Necesito cariño. Fui al médico del cerebro del alma, los médicos con su uniforme blanco, los curas con su uniforme negro, los militares con su uniforme verde, el papa con su uniforme blanco. Ya vemos lo que les pasa a los dominantes cuando prescinden de sus uniformes. ¿Qué ha sido, por ejemplo, de los reyes sin uniformes? Por no hablar del uniforme de los bomberos, de los policías, de los conserjes, de los mayordomos, de las monjitas, de los presos, de los jueces. Vaya uniforme el de los jueces, y los burgueses, y su uniforme de señores, y el de los cocineros, pobres cocineros, hasta los cocineros revestidos, y las novias vestidas de blanco cuando se dirigen a firmar con los novios el contrato. Plaga de contratos. ¿Y qué sería este mundo sin uniformes? Pues sería el mundo real poético. El caso es que fui al médico del alma, del cerebro. ¿Qué pretensión? Salvar el alma con la teología, o la química, y otros derivados de la razón. ¿Y cómo va a curar con su locura la razón el alma si liberarse de su dominio es lo único que puede salvarla? El caso es que fui al médico con su uniforme blanco, llamado bata, como los farmacéuticos, como los fantasmas, hundido por aquel desamor que había herido gravemente y, cómo no, mi alma. Y me dio una medicina como si el alma fuera un intestino o una garganta. Y yo le dije, no necesito medicina, necesito cariño. Y pensé, lo que yo necesito, lo que todos necesitamos, es que se acaben todos los uniformes, que todo cambie de sentido, y las órdenes, que se acaben las órdenes, las recetas, los específicos, que se acaben los sermones, sobre todo los sermones. Recuerdo que cuando yo era un niño, íbamos a la escuela con un uniforme. Venga, todos uniformados, qué educativo. ¿Y qué son las ideas sin uniformes malditos? Es cariño, si lo que necesitamos es cariño, mucho cariño. Y al cabo de cierto tiempo volví al médico y me preguntó si me había tomado la medicina. Y le dije no. Y el indignado me dijo, no sé ni cómo la recibo. Como muy
bien decimos nosotros en el díptico de presentación de las jornadas anarquistas, una de sus frases dice: un poderoso mecanismo estatal es el mayor obstáculo para un más alto grado de cultura. Y esto es lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un ladrillo a la cultura y por lo tanto es un obstáculo para el avance de las personas y de las gentes en los caminos a la libertad. Me figuro que los compañeros ponentes irán desgranando poco a poco todo lo que ha sido la historia de la Iglesia Católica en todos sus términos. Sabemos que es una organización manipuladora, que es una organización mentirosa y que en último término, si hace falta, es una organización genocida. Los compañeros Blas Royo y Julio Reyero os dirán de alguna manera todo lo que a lo largo de la historia ha hecho la Iglesia Católica en contra de la humanidad. No me quiero alargar mucho más en la introducción, simplemente daros las gracias otra vez por asistir y es el compañero Blas Royo el que tiene la palabra. Vale, bueno, salud compañeros y gracias a los que habéis venido. Bueno, voy a empezar yo y este título de Historia Criminal del Cristianismo posiblemente sea con respecto a lo que está pasando en las épocas recientes, lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, yo me voy a retractar al principio del cristianismo para que veáis que lo que está pasando ahora tiene un porqué, un motivo, para que la Iglesia Católica, o sea, la religión católica, haya llegado al grado de criminalidad y de genocidio que hoy en día cualquier persona responsable y atenta a todas las informaciones puede llegar a comprender. Algunos se pueden pensar que esto es reciente, lo demás no. No, esto ya viene desde el propio principio. Para conseguir esto la Iglesia, para conseguir este poder y que la gente asumiera todo el daño que ha hecho a la humanidad y sigue haciendo, o que sale un escándalo de ella y enseguida se oculta y se diluye. Una guerra entre personas dura más tiempo, más en la prensa, tal, pero el otro intentan paralizarlo. Entonces, el motivo, o la fuerza con la cual la Iglesia se ha presentado así, ha sido la manipulación mental y el terror. Voy a dar como solamente un ejemplo del terror para que veáis que no es desde el principio, y esto no lo digo yo, lo dice la propia Biblia. Ya desde el propio comienzo del cristianismo hay un señor llamado Ananías y su mujer que cuando entraban se decía que cuando entraban en el cristianismo tenían que entregar todos sus bienes. Son dos ancianos y no entregan todo. Solamente entregan una parte y la otra se la quedan para ellos. La sentencia que hay sobre ellos es que son muertos. Dios los mata, los ejecuta, los elimina. Pues si desde el primer momento ya provocan el miedo en sus seguidores de el que no entregue todo a nosotros, le va a pasar lo mismo que a Ananías. Y empieza a haber temor. Y con ese temor, si pasamos el curso de la historia, veréis que ese terror va en aumento. Conforme la Iglesia cristiana se hace más poderosa y después su secta católica se hace más poderosa, los crímenes van en aumento. Pero ya tenían un principio, hasta sus propios fundadores, para subyugar y para esclavizar a sus primeros seguidores, ya cometen el primer crimen, el primer asesinato, simplemente porque es un par de ancianos, no entregan todo su dinero. Si solamente fuera por el terror, a veces las personas se pueden levantar. Entonces se apoyan, como cualquier organización, se apoyan en unas normas, en unos estatutos, en unas leyes internas, ¿no? Y la Iglesia Católica, el cristianismo, la Iglesia Católica, tiene también esas normas. Y esas normas se llaman un decálogo. Vamos a ver,
si en estos momentos el Tribunal Supremo sacara una sentencia, ¿creéis que un juez cualquiera iba a contradecir al Tribunal, bueno, el Tribunal Supremo no, el Tribunal Constitucional, ya que es el más alto, se atrevería a decir que el Tribunal Constitucional no es correcto y que esa sentencia no es justa? Ninguno. Todos acatarían, y además sus sentencias irían en acorde. El poder de la Iglesia es tan poderoso que para justificar todos sus cambios, si necesita cambiar hasta sus propias leyes, las propias leyes de su propio Dios las cambia. Y hay un perfecto ejemplo que lo vemos a diario. Y lo voy a leer. Es el segundo mandamiento de Dios, del Dios de los cristianos, del Decálogo, que dice: no harás esculturas ni imágenes alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay encima de las aguas o debajo de la tierra. No te postergarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, es el único mandamiento donde un padre, como está pasando hoy en día en Zaragoza con la famosa Virgen del Pilar, todo aquel que ha ido, se ha inclinado ante la famosa Virgen del Pilar, ha cometido esta herejía. Y entonces, según la ley de Dios, te condena a ti, a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto. ¿Cómo es posible que una ley tan terrorífica, en un arte o sea, en un de prestidigitación, la Iglesia Católica lo haya borrado del mapa? Y aun condenando esto a las más penas, y por eso en los protestantes, si os dais cuenta, no tienen en sus templos imágenes, porque ellos han recogido esta esencia. Los católicos sí, pero hay por medio un poder tremendo, porque para mí el que un ser culto, instruido, se inclina ante un pedazo de madera o de piedra para adorarlo diciendo que eso es un Dios, su inteligencia racional o humanista deja mucho que desear. A lo mejor puede ser en otras partes buenísima persona, pero su mente, hacer creer que un trozo de piedra tiene un poder sobrenatural, es bastante sorprendente. Junto con el terror físico de esos dos ancianos, unimos el terror mental que puede provocar que normas de estas categorías la Iglesia las cambie cuando quiera, pero no las cambia porque le da la gana. Esta norma de cambiar la adoración de las imágenes no es desde el principio. Esto es porque en un segundo concilio, en el 700 y pico, una emperatriz del Imperio de Oriente le dijo a los religiosos que yo tengo ganas de seguir adorando a Venus, o a Afrodita, o a Marte, o a Zeus, ponerlo con otros nombres. Y una persona, aunque fuera emperatriz insignificante, tener la potestad de cambiar una ley de Dios, y el sínodo religioso a callarse, porque así le interesaba también. Entonces, ¿os comprendéis? Y que eso lo haya hecho tragar durante 2000 años a la gente, al pueblo, es bastante gordo. Porque si logras anular la mente de las personas, lo demás lo tienes todo hecho. Por mucho terror que hubieras cometido, y tenemos muchos imperios que han ocurrido en la humanidad, el Imperio Romano fue terrorífico en plan de matanzas. Pero como no tenía nada más que eso, fue eliminado. El Imperio Español, lo que hizo en América fue descomunal. Pero solamente tenía eso, la fuerza de las armas. Cuando las fuerzas de las armas le desaparecieron, fue barrido. La Iglesia Católica hubiera pasado lo mismo que otras religiones anteriores. Pero ella tenía una cosa muy importante, que había logrado, con el apoyo de los poderes, o en cómplice con los poderes, apoderarse de la mente de las personas.
y apoderándose de esa mente, pudo cambiar las leyes suyas, hasta las más sagradas, las pudo cambiar a su entera disposición para tener siempre justificante de que ellos podían hacer todo lo que quisieran, porque siempre iba a ser porque Dios se lo ordenaba. Si cogéis cualquiera, a mí me encanta, porque siempre digo que una persona atea, lo primero que tiene que leer es la Biblia. Veréis que esta Biblia, esta como cualquiera, es el manual del terrorismo personificado. Ni siquiera Hitler se puede comparar con esto. Las matanzas que en estos pocas hojas, y todas por orden de Dios. Lo que está pasando ahora, con pederastia y eso, se queda en miniatura con lo que aquí cuentan. Aquí si contaran, pudiéramos desde la primera página hasta la última, ir sumando las personas ejecutadas, asesinadas o como queráis, una por una, saldrían cantidades asombrosas. Una cifra enorme. Si empezamos con el principio de esta religión, con todo este bagaje, lo que ocurrió a continuación, desde la propia constitución del cristianismo, es peccata minuta, realmente, comparado con esto. Pero esto, por desgracia, este libro, magnífico, porque te enseña mucho, la mayoría de las personas lo tienen en su casa para hacer bonito. Aún a muchos compañeros de la CNT o anarquistas yo les diría, ¿la has leído? La he leído. Digo, pues si tienes que combatir a la Iglesia, combátela sabiendo lo que es. Y este simple libro te lo dice todo, aparte de los ejemplos que el compañero va a nombrar. Pero todos esos ejemplos, estos datos que él va a dar, si no hubiera estado esto, no se hubieran realizado. Esto es el manual de la Iglesia para justificar todo, absolutamente todo lo que ha hecho durante 2000 años. Bueno, una información para que veáis la manipulación de la Iglesia Católica. Una de sus últimas, y hace poco salió en Madrid una manifestación contra el aborto. La Iglesia lo ha cogido como una de las puntas de lanza de su existencia en España. Os voy a leer algo que se empeña la Iglesia en decir que no. La Pax Camarae. Por uno de los papas, precisamente, siempre se han dicho de los más cultos que ha tenido la Iglesia, aunque es del 1517, el Papa León X. Dice, el apartado 13, la mujer que destruye a su propio hijo, llevándolo en sus entrañas, y al padre que hubiese contribuido a la penetración del crimen, si paga cada uno 17 libras y 15 sueldos, no ha cometido nada. El que facilitara el aborto de una criatura que no fuera su hijo, si paga 16 euros, nada. Está bien hecho lo que ha hecho. O sea, con eso quiero decir que en unos momentos cuando le interesa, además es una época, 1517, que es cuando viene la Reforma. Entonces el Vaticano necesitaba ingentes cantidades de dinero. ¿Qué mejor las indulgencias? Porque la Pax Camarae es como una especie de indulgencia. Lo que pasa es que eso es una indulgencia que son 35. Y no veis la cantidad de cosas que pone. Es que es para alucinar. Pero si nos centramos en esta en concreto, es decir, si el aborto es malo ayer, hoy y mañana. Si es un crimen, es ayer, hoy y mañana. O sea, ayer si me pagas está bien, no es penable, cojonudo. Y hoy como no cobran de las empresas, o sea, de los hospitales, como no cobran por el aborto, pues entonces es penable. O, pase lo que pase, me interesa que el mundo se llene de niños. Así, más tontos los padres, porque tienen que destrozarse para poder mantenerlos. Y también los niños. Porque imaginaros como en la época franquista, yo lo hablo por mi pueblo, que en la época franquista pues los matrimonios allí en la mina pues eran 7, 8, 9, 10, el que más fueron 17 hijos. Pobre padre y pobre madre. Y van a tener mucho tiempo para culturizarse o para culturizar a sus hijos. Pero eso sí,
Todas las noches había que rezar a la Virgen María, a Dios y a toda su plebe. Con eso estaba todo arreglado. Entonces es un lavado de cerebro enorme. Y en primer lugar agradecer a los compañeros de Zaragoza y del centro la invitación y la infraestructura para poder hablar de estas cosas, que siempre se agradece porque en muchos sitios no se puede hacer tan frecuente o tan abiertamente como queremos. Mi nombre es Julio Rellero. Llevo unos años dedicado a investigar un poco, a guardar y a estudiar el comportamiento de las religiones en general y en este caso de la Iglesia Católica en particular, puesto que nos toca más de cerca. Muchas de las apreciaciones que haga, muchos de los datos que aparecen en la exposición que voy a hacer sobre la Iglesia Católica se puede aplicar tranquilamente a muchas otras religiones, incluso tengo datos concretos de ellas. Solo que, bueno, para hablar de manera genérica me ha resultado mucho más fácil siempre hacerlo con esta, puesto que además públicamente aparece mucho más en los medios de comunicación, se deja ver más, hay más declaraciones y es una buena mina para estudiar esto de qué suponen las religiones y qué suponen sobre todo las instituciones que llevan asociadas esas religiones. Este es Inocencio X y este cuadro se lo encargó al pintor famoso del momento, a Velázquez, para dar a entender lo que podéis apreciar un poco en el cuadro, ese signo de autoridad que tiene esa figura de cabeza de la Iglesia Católica, una autoridad moral y política incluso en algunos momentos. Y Velázquez, incluso dicho por el Papa, parece que lo hizo demasiado bien, como así me dice. Esto otro, si sale, es la interpretación que del mismo cuadro hizo Francis Bacon ya en el siglo XX, cuando veía ese rostro del poder, ese rostro de la autoridad. Yo no tuve tanta suerte, Francis Bacon fue excomulgado. A mí por una charla de estas me pedían 30.000 euros y un año de prisión, pero todo ha quedado en nada. Y los compañeros me han pedido que hable, en este caso, de esto, de la historia de una organización criminal de la Iglesia Católica. En otros casos es quizá de las primeras charlas que hice, donde acumulé un poco toda gran parte de la información genérica que tenía. Luego he ido concretando la cuestión económica, las relaciones del Estado y la Iglesia, aquí hay un poco de todo. Si queréis después que en cualquiera de los aspectos profundicemos un poco más, os enseñe alguna otra imagen o prensa que tengo escaneada, pues lo podemos hacer. Intentaré también ir deprisa, o sea, ir un poco ligero para dar más tiempo. Normalmente me enrollo mucho, si veis que tal, me marcáis un poco el tiempo, no sé si con algún reloj visible, porque no lo tengo. Bueno, habría que empezar por el principio de este asunto de la religión, en nuestro caso la cristiana, pero podríamos hablar de esta misma manera de otros seres mitológicos, habría que decir. Y habría que decirlo mientras tanto no nos aporte ningún documento histórico fehaciente de que ese personaje llamado Jesús de Nazaret existió. Porque la ciudad de San Nazaret, por poner un ejemplo, no existía en la época a la que se está haciendo referencia. Es una ciudad montada a partir de una peregrinación de cristianos posterior. No hay documento escrito, como sabéis, con el supuesto personaje. Todos los evangelios, que son las obras, se supone, más cercanas junto con las epístolas de San Pablo a la época en la que se supone que vivió y que desarrolló esa actividad, están escritos más de 50 años después. Los historiadores de la época, judíos, que hacen incluso una somera historia del pueblo judío de esa época y de los personajes más famosos, no hacen ninguna referencia tampoco a Jesús de Nazaret. Y sí que se han encontrado falsificaciones en textos interpolados para darle un viso de realidad. Pero a ciencia cierta, con pruebas en la mano, no es más real que Asterix o que otros personajes por el estilo, que pueden estar basados en una o 100 vidas mezcladas de la época, sí, o cosas que ocurrían, eso es evidente. Desde el comienzo, esta religión, como todas las del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo,
y gran parte de las otras, tiene la misoginia larvada en sus cimientos. Y podríamos decir que en la época era más o menos normal, estaba extendido, las sociedades eran machistas y siguen siendo. El problema es cuando un cuerpo de doctrina se toma como tal, dogmático, es inamovible y por tanto lo que valía hace 2000 años siguen diciendo que nos vale ahora. Entonces la gente que elabora ese cuerpo de doctrina a lo largo de los siglos, los que llaman doctores de la Iglesia, decían cosas como esta: que las mujeres no eran seres humanos, que eran defectos de la naturaleza, que eran producto de los vientos húmedos, decían, que solo eran necesarias para la reproducción, pero fundamentalmente esa minusvaloración siempre es porque la mujer debía someterse al hombre, debe someterse al hombre, su sumisión la quiere Dios. Esto siguen repitiéndolo hasta hace 4 días. Ha salido por ahí, no sé si era el obispo de Tarragona, diciendo que tiene aquí ya la lista de San Juan de Damasco, San Agustín, Santo Tomás. Es un gran problema el saber si en el juicio final las mujeres resucitarán en su propio sexo, pues sería de temer que llegasen a tentarnos aún en presencia del mismo Dios. Eso es lo que temía San Agustín. Bueno, hoy en día, como digo, esto pesa y se manifiesta en cosas como la que veis a continuación. Que hay un cura en Sangonera, en el pueblo de Murcia, llamando a las que están divorciadas apestadas. Esto desde el púlpito. O que los obispos preparan un directorio familiar de consejos y entonces lo que dicen es que la violencia en el domicilio, la violencia machista, es debido a la revolución sexual. No contentos con esto, pues hay otro ejemplo del cardenal Alfonso López Trujillo, el principal cardenal de Colombia, que ante el caso de una niña de 11 años que había sido violada y que se había quedado embarazada, 11 años, repito, iban a practicar un aborto, salió en ese momento, no antes ni después, a decir que iba a excomulgar tanto a la niña como a cualquiera que participase en ello, porque era un asesinato. Lo que no dijo Alfonso López Trujillo es que estaba encubriendo la mayor red de pederastia en Colombia. Eso se ha sabido después de estas declaraciones. Pero si el personaje no está muy claro que fuese real, histórico, ¿de dónde sale todo esto? Pues sale principalmente de los impulsos que dieron una serie de personas, pero el centro de todas ellas, o el que más empujó, el que más aportó a esto que conocemos hoy en día como cristianismo y esa derivación que se llama catolicismo, es Pablo de Tarso, que asimismo se definía como el aborto de Dios. Eso no lo he puesto yo. Es este hombre camino a Damasco, hoy en día también centro de un gran conflicto, donde tiene una revelación supuestamente y en esa Siria de entonces hace confluir las aportaciones del helenismo con el judaísmo. Y en la mezcla de todo eso impulsa una religión que habla del ungido, del Mesías, que en griego es Christus, que es Cristo, en la traducción latina. ¿De dónde coge el material? Lo coge pues, de lo que hay en la época, de lo que toma de otras religiones mucho más antiguas al cristianismo. Y entonces he elaborado este gráfico para que veáis que esto de que nazca el 25 de diciembre no es una cosa exclusiva, que tengamos la suerte los católicos, sino que lo comparten Krishna, Buda, Horus, Atis, Mitra, Dionisos y Zoroastro. Que todos nacieron de una virgen, excepto Mitra, que nació de una piedra. Que fueron todos hijos de Dios, que fueron perseguidos, Jesús, como sabéis, por Herodes, pero en el caso de Buda y Krishna también lo fueron por un rey, o en el caso de Horus por Set, Atis, Mito, todos. Que todos tenían 12 discípulos justos, que volverán 5 de ellos, no sé a lo que harán después, los 5. Ascendieron todos a los cielos, resucitaron al tercer día, descendieron a los infiernos, utilizaron frases rituales durante su funeral, durante su muerte o su martirio, que en muchos casos incluso coinciden. A lo que estamos asistiendo en esto que nos plantean como una cosa originalísima es a un corta y pega de la época respecto a lo que se estilaba en ese choque, en ese cruce de caminos, choque de civilizaciones que era Oriente Medio y que lo sigue siendo. Pero solamente con un fanático no se organiza un tinglado como el que vemos, no se organiza una religión, con ese peso que da el lugar a una institución con el poder que ha adquirido.
Eso se consigue cuando los fanáticos, como decía Michel Onfray, cuando el fanático y el ectoplasma que ha creado ese Dios, esa idea religiosa, se junta con el dictador, con la persona de poder, en este caso Constantino, que lo introduce en el Imperio Romano como religión tolerada, porque hasta entonces sí que había sido relativamente perseguida. Digo relativamente porque los romanos siempre consideraron al cristianismo una cuestión de orden público, no era una cuestión religiosa. Los romanos admitían todo tipo de religiones y las asumían, las juntaban con el resto con el resto de dioses en el mismo panteón. Exigían la obediencia, evidentemente, al poder político, que era el César, y había libertad religiosa. El problema es cuando una de esas religiones niega a todas las demás, que es lo primero que hacen, y entonces tendrán en conflicto primero con todas las demás y luego con el propio imperio. En ese contexto es donde se persiguen las revueltas, y en ese contexto, o después de eso, es cuando llega Constantino y empieza a ocuparlos al cargo del poder. Luego ya con Teodosia lo declaran la religión del imperio, la única religión del imperio, y entre Constantino y Teodosio comienzan, pero después ya se desatan a perseguir a todos aquellos que no profesasen ese cristianismo que era una religión de paz y de amor, como sabéis. Empezando por las cuestiones materiales, luego pasaremos a la violencia. Una de las principales falsificaciones, uno de los principales fraudes de la Iglesia, es la justificación de los estados pontificios, la justificación del poder terrenal de la Iglesia, que después se ha visto reducido a lo que conocemos hoy como el Estado del Vaticano, dentro de Roma, que tampoco es baladí. En su día tenían cerca de la mitad de Italia, de lo que ahora es la península de Italia o fue la península itálica, y justificaban su dominio en base a un documento que había sido firmado por Constantino, en el que le legaban todos esos territorios y la influencia en todo el orbe y tal. Ese documento, que se llamó la Constantino Donatio, fue descubierto, fue señalado como falsificación por este señor, por Lorenzo Valla, en el siglo XV, a través de textos comparados, viendo que, como digo, que había sido una falsificación y que no tenía mayor veracidad que la de un documento pues, del siglo VII, y que desde luego no era una donación de Constantino ni tenía justificación la propiedad de los territorios, de los estados pontificios, por lo menos en base a estos papeles. Esto lo han hecho tierra por el asunto, siempre cuando la evidencia está encima de la mesa, se tapa, se aparca, se duda, bueno, lo mantenemos como duda y lo mantienen en los archivos del Vaticano, pero ya no hacen referencia a ello con la altivez con la que solían hacerlo. En el siglo XIX tiene lugar un suceso de mucha importancia, también al que se hace poca referencia, y es que el 20 de septiembre de 1890, ya lo de la fecha, lo vais a encontrar en internet, son muchas cosas y esto no lo tengo apuntado, lo tengo que meter. Los Bersaglieri, los soldados partidarios de Garibaldi y de Mazzini, disparan contra la Porta Pía y abren un boquete. En el momento que se abre un boquete en los muros del Vaticano y entran, desaparecen físicamente los estados pontificios, desaparece el poder terrenal de la Iglesia. Les adjudican dos castillos, parece que es el de Sant'Angelo y otro para alojamiento del Papa, pero desarticulan toda esa concepción de Estado que tenían. Y desaparece en ese momento el poder terrenal como el que tienen ahora. ¿Quién restituye a la Iglesia Católica la consideración de Estado? Pues ni más ni menos que este señor, ahí de la derecha vuestra, inmediatamente, que se llama Benito Mussolini, en el año 1929. Les da la consideración de Estado, les da un millón de liras y una exención fiscal a todos los productos que entren y salgan del Vaticano. Con la consideración de Estado, evidentemente, tienen diplomáticos y tienen valijas diplomáticas, y eso no es broma para el periodo, además, en el que están, un periodo entre guerras en el que se pueden hacer muchos negocios. Otra de las bueno,
los filones de la iglesia a la hora de acumular fueron las reliquias. Una de las más importantes es la sábana santa, que veis ahí, que está en la catedral de Turín. A pesar de que numerosos informes científicos han dicho ya que es una falsificación del siglo XIV, pues siguen mareando la perdiz y diciendo que bueno, pero que no se sabe cómo se ha hecho, que es un poco extraño, que tal, que bueno, que el Concilio Vaticano II llegó a decir, el concilio supuestamente progresista y tal, llegó a decir que no se requería de la autenticidad de una reliquia para adorarla siempre y cuando el fiel considerase que era verdadera. Semejante tirabuzón con doble caspa, no sé cómo llamarlo, no lo he visto dialécticamente en muchos sitios. Y luego, claro, el apuntador que tengo estupendo. Me dice que hay 6 en Francia, 27 en Italia, la más famosa es la de Turín, pero de la Edad Media. Una en Portugal, 18 en España. Por el supuesto, estas reliquias se reproducen que no vean. Sí, hablaban de las espinas, que por ejemplo hay una en un monasterio en Valladolid, en la corona, pues si juntasen todas las que dicen que son verdaderas, pues la corona debía medir una plaza de toros. No sabemos la cabeza que tendría. No sé si tienes por aquí lo de los... Sí, el prepucio hay unos burgos. Bueno, el prepucio está reconocido 100 en el mundo por el Vaticano. Entre ellos, en España, creo que hay 3. Uno en Burgos, otro por el País Vasco y otro en Canarias. Tengo que reconocer que no he tenido gusto de acercarme a esas cosas. Pero con esto, la parte seria del asunto es que han estado cobrando las visitas a todo esto y las ventas de cualquier producto que decían que era procedente de algún personaje santo a precio de oro. Y de hecho la misma sala de Turín, que están ahí, la que están arrodillados en Juan Pablo II y el cardenal de Turín, es exhibida cada cierto tiempo y cobran una entrada y se pone aquello que no veáis. Igual que han sacado dinero de falsificaciones de esas, pues lo han sacado de otras muchas maneras. Una de las principales que tienen hoy en día es los centros de ancianos. Recogí esta noticia que en principio, bueno, pues me llamó la atención, sino que así, por el titular, como veis, decía un cura en el banquillo por desplumar una anciana. Lo pongo como ejemplo siempre porque aunque parezca una cosa menor, este señor no es un simple cura. Este señor es el presidente de la Fundación San Rosendo, que maneja anualmente un presupuesto de 43 millones de euros. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis ese dinero habitualmente para manejaros en un año. Gestionaba, hay que decir mejor, 54 centros sociales en Galicia, de los cuales 48 se dedican a la atención de cerca de 3.000 residentes de la tercera edad. 4 hoteles y 3 balnearios. No es un cura, es algo más. Fue condenado a 5 años de prisión por apropiación indebida de más de 600.000 euros. A una anciana con una incapacidad declarada la hicieron firmar la alegación de todos sus bienes a él, no a la fundación siquiera, sino a él, Benigno Moure, con la colaboración de otro sacerdote que no ha sido identificado, y se pusieron a vender los pisos y eso alertó a la policía. Este señor estos señores reclamaron, pusieron un recurso y yo seguí la noticia por ver si, bueno, esto era una noticia sensacionalista del país y luego le absolvía. No. El Tribunal Superior de Galicia confirmó la sentencia y le condenaron a los 5 años de prisión. Pero estuvo en su casa y nadie le iba a reclamar la visita a esos centros penitenciarios porque además alegaba que estaba mal de la espalda y le venía mal. Por entrar en prisión. Como veis ahí en la foto se está apoyando del bastón. La mano derecha la tiene sobre un bastón. Por eso, porque no puede andar, prácticamente estaba muy mal. Y desde luego le inhabilitaron como presidente de la fundación. Lo que pasa es que, claro, con la fe, pues la fe mueve montañas. Y entonces se le pudo ver después, con las manos a la espalda, sin bastón ni nada, subiendo las escaleras de la propia fundación. Yo creo que esto merecería un estudio por parte de quien corresponda para elevarlo a la categoría de beato primero, ya veremos si santo. Lo que pasa que, claro, el cerco se estrechó, hubo gente que estaba diciendo que qué pasaba. Esto, desde luego, tampoco ayudó a
a que pasase la cosa desapercibida, y hace menos de un año, a las 7 de la mañana, cuando no había prensa, se fue hacia la prisión y dijo que se presentaba voluntario. Eso ocasionó una manifestación de cerca de 200 personas, entre los cuales estuvo el presidente del PP de Lugo, en apoyo de este señor. Este señor, que no es más que un carterista, que roba carteras muy gordas, pero es un carterista. Lo hacen de otras maneras, lo hacen como lo han hecho muchos hace muy poco tiempo y lo siguen haciendo, y luego nos provocan estas crisis que dicen que tenemos. El obispo de Castellón rebajó el 31 de marzo del 2005, decía la prensa, el sueldo a sus párrocos por sus pérdidas en la bolsa. A la prensa le llamaba la atención que bajase el sueldo a los párrocos. A mí me llamaba la atención que dentro del cuerpo de la noticia, más adelante, dice que son 800.000 euros, lo que ha perdido. Habría que saber cuánto se ha jugado. Por su parte, el arzobispado de Valladolid le sacó 3 cuerpos de ventaja invirtiendo 2.500 euros en una cosa que se llama gescartera. Pero en ese tinglado, que estaba mezclada toda la clase política y gran parte de los dirigentes actuales, entre ellos la señora Botella, alcaldísima de Madrid, aunque no la veamos nunca, o Montoro, por ejemplo, hoy a la sazón ministro, pues en ese conciliábulo entre parte de la Iglesia y parte de la clase política ladrona de este país, desaparecieron 1.000 millones de euros. Perdón, de pesetas, 2.500 millones, no sé si lo he dicho, esto es de pesetas, esto es de antaño. 2.500 millones de pesetas. Claro, son menos que incluso que la otra cantidad, pero bueno, bromas aparte, el arzobispado de Valladolid, eso es lo que invirtió toda la Iglesia. El arzobispado de Valladolid, que tenía invertidos 1.000 millones, 2 semanas antes de que se produzca el agujero, de que se lleven el dinero, retira los fondos. Alguien les avisa y retiran el dinero. Entonces, prácticamente no perdieron respecto a todo lo que tenían invertido. ¿Qué era Gescartera? Gescartera era una sociedad de inversión en bolsa de riesgo. Es esa ruleta a la que juegan estos, que no está en un casino, sino que está en una sociedad aparentemente formal, respetable, y que invierte comprando y vendiendo alimentos, pisos y lo que haga falta, opciones de comprar alimentos, ese gran casino, como digo, que es la bolsa. Como eso les salió regular, quiero decir, hubo un escándalo, hubo un fraude, la Comisión Nacional del Mercado de Valores instó al arzobispado de Valladolid a que presentase las cuentas y se acogieron al concordato y dijeron que no ponía nadie un pie en el arzobispado de Valladolid, que es terreno sagrado, y no lo hicieron, y el poder político respetó eso. Como de eso aprendieron y estuvieron a punto de perder mucho dinero, montaron a continuación 2 sociedades de inversión en bolsa propias. Entonces, así mismos ya no se van a robar. Una se llama Bayomer y otra se llama Gran Premier. Entonces, esta noticia que aparece en El Mundo, no aparece en el CNT, ni aparece en El Público, ni en El País, ni no sé qué, no aparece en El Mundo. El 26 de diciembre del 2006, en la sección de Economía, no en la sección religiosa, ni en la sección de sociedad, no, en la sección de Economía, habla de que han obtenido unos beneficios del 16%. Hay que recordar que no es lo mismo que ustedes obtengan un 16% de beneficios invirtiendo en bolsa, de los cuales Hacienda se llevará un 40 o un 50%, que lo obtenga la Iglesia Católica, que Hacienda tributa por un 1% de estas inversiones especulativas. Aquí no se trata de hacer mesas, ni de hacer iglesias, ni casas, ni nada. Esto es especulación pura y dura. ¿Y dónde meten el dinero? En el 2006, ¿os acordáis? Todos vivíamos por encima de nuestras posibilidades, ¿han dicho? Pues lo meten en Repsol, en Endesa, en Unión Ferosa, en Iberdrola. Y ahora os invito a que os acordéis de la última factura de la luz y la comparéis con alguna de hace 5 años o 10. En 5 años, no, en 6 años había subido un 70% la luz. Entre el 2006 y el 2011 subió un 70%.
En el sector inmobiliario, que como sabéis no ha pasado nada en este país en el sector inmobiliario. Renta Corporación y Fadesa fueron dos de las principales inmobiliarias que quebraron, prácticamente quebraron. Incluso me parece que fue Fadesa la que tuvo que ser medio rescatada, antes incluso de que se oyese hablar del rescate a la banca y otros rescates posibles. Todos sabemos lo que ha pasado con el precio de la vivienda y cómo nos afecta eso a todos. En el sector alimentario ha habido, aunque no hayan dicho nada, una burbuja parecida a la del sector inmobiliario. El precio del arroz se disparó, el precio de los cítricos, porque eso también daba dinero. Y luego invierten también, según todo esto está sacado del artículo que aparece ahí. Como digo, el sector farmacéutico invierte en Celtia, que se dedica a investigar sobre enfermedades degenerativas. No son unos chavales, precisamente, pero Alzheimer, todo esto. Igual que aparecía en esa noticia, he encontrado otras en las que ya no... La usura, que es el pecado capital que condenaban con excomunión incluso, poco antes de la Edad Media, pues ha pasado a ser nada, prácticamente nada, porque como veis, pues se dedican a ello, en cuerpo y alma. De hecho, están impulsando un índice como el IBEX 35 o el Dow Jones o el Nasdaq, pues un índice moral católico. Es decir, un índice de empresas donde invertir que no incluyan empresas que produzcan anticonceptivos, que estén relacionadas con la investigación en células madre y cosas por el estilo. Porque eso es lo preocupante para ellos. Igual que en la especulación directa en esos casinos, en esas bolsas, estaban detrás de muchas de las cajas de ahorros que han quebrado. Y una de las principales la tenían en propiedad. Pertenecía a Cajasur, al Cabildo Catedralicio de Córdoba. Su presidente siempre ha sido un sacerdote, Javier Castillejo, y ahora ha sido sustituido por otro, igualmente sacerdote, no me acuerdo exactamente el nombre, daría igual. Pero lo que veis ahí es eso. Ese es el presidente y el consejo de Cajasur. Todo eso que tienen debajo del gandate les identifica como sacerdotes a todos. Se han llevado 1,25 millones de euros en este caso por quebrar la caja. Gran parte del dinero de la operación Malaya fue blanqueado a través de Cajasur. Y el premio por actividades delictivas y por quebrar la caja de ahorros, especular con la vivienda y todo esto, Cajasur está desahuciando gente, igual que lo hace Caja Madrid, igual que lo hacen todas, es la retribución de 1,25 millones a estos sacerdotes, que además vuelven a la sección de economía del mundo, es el periódico del mundo, a posar cuando les dan el dinero. También, por cierto, la misma noticia recoge un préstamo. Los préstamos a partidos políticos que Cajasur daba generosamente, en algunos casos sin tener que devolverlo. Ya sabemos por qué la clase política hace lo que hace. En el caso de la violencia, pues podríamos estar hablando de esa persecución de herejes de la que os hablaba. En la Edad Media habéis visto 400 imágenes, lo habéis visto documentales, estamos hablando reflejados. Desde el siglo IV ya llevaban matando herejes, por lo que ellos denominaban herejes o ateos, como fue el caso de Hipatia, de la cual han hecho una película ya más o menos, o sea, hay que agradecer porque por lo menos sí que conoce más gente que fue esta figura neoplatónica importantísima para el conocimiento y el pensamiento de la época. Se persiguió herejías del cristianismo como los cátaros, hubo muchas otras, sabeanos, hasta que acabaron o por lo menos asentaron el dominio de lo que hoy conocemos como catolicismo. Este fue Inocencio el primero del que hemos hablado del Inocencio X, este es Inocencio III. Este, Gregorio XIII, fue el Papa que vivió en el momento en el que sucedió uno de los hechos así de relevancia dramática pues para el catolicismo y para el protestantismo. Fue la matanza, lo que llaman la matanza de San Bartolomé, en la que en una noche fueron asesinados miles de hugonotes en toda Francia. En París debió ser
especialmente terrible. No se ponen de acuerdo las cifras, me están hablando de 2.000 y 5.000 personas. Este Papa, cuando se produce esa matanza que refleja ese cuadro, lo que hace es elaborar esa matanza de hugonotes por parte de católicos, acuñar estas dos monedas conmemorativas y organizar una misa de acción de gracias por lo que acaba de suceder. Servet se va de España oliendo a chamusquina ya, y cuando se le ocurre corregir unos textos de Calvino en Suiza, a Calvino desde luego no le sienta nada bien. En el momento en que pone el pie, en esos el médico que controla a Calvino lo prende 2 veces. La única plaza de Roma que no tiene una iglesia es la plaza del Campo de Fiori, que es esa plaza que veis ahí, en la que sí hay una escultura en honor a Giordano Bruno, y como sabéis fue procesado por la Inquisición y fue ajusticiado, fue quemado también por comportamientos selectivos. El campo de la educación siempre lo han considerado como un monopolio, y en este país, cuando hubo pedagogos que pusieron en duda ese monopolio de la Iglesia, que se abrieron al racionalismo, fueron purgados. Un caso fue el de Jiménez de los Ríos, y el caso más cercano y más dramático fue el de Francisco Ferrer, al que estuvieron buscando las vueltas hasta que le acusaron de la organización de la Semana Trágica, y con esa excusa lo ejecutaron fusilado, en Montjuïc. Evidentemente Ferrer rompía con esa tradición de educación católica, separada, adoctrinada, dogmática, y abría las puertas del racionalismo hasta las últimas consecuencias. Han sido esclavistas encubiertos, porque habiendo dicho que se había abolido la esclavitud, manteníamos un pedazo de esa África colonial que fue la Guinea Ecuatorial, en la cual el obispo Nicolás González pues campaba por allá a sus anchas, se hacía llevar en angarillas, y cuando la Sociedad de Naciones emitió una carta condenando los trabajos forzados, este señor escribió a la Sociedad de Naciones de la época quejándose amargamente de cómo era posible que prohibiesen los trabajos forzados. Entonces, ¿qué aliciente iba a tener un negro de estos para trabajar en los campos de cacao que tenían y enviar el chocolate a las monjas aquí para que hiciesen los pasteles? No podía ser. Evidentemente secuestraban a la gente en los poblados, a la gente que había de trabajar. Se dieron casos dramáticos incluso en el que se llevaron toda la gente que podía trabajar, que podía hacer algo, y dejaron ancianos y niños que después encontraron los cadáveres muertos de hambre, porque ni podían cazar ni podían salir a recolectar, gente que estaba impedida, y les importaba poco. Y muchos de la tribu Fan morían en las plantaciones de cacao de esa provincia española que se llamaba Fernando Poo. Las monjas enseñaban moral y a coser esas banderas de la Guardia Colonial del Golfo de Guinea a las africanas que veis pasar. De la misma forma, otros países ultracatólicos, como fue la Italia de Mussolini, emprendieron su cruzada colonial, y ellos se fueron más al este, hacia lo que hoy es Etiopía o Somalia, que entonces se llamaba Abisinia. En Abisinia organizaron una verdadera escabechina, y he recogido 2 testimonios de los periódicos de la época. En el caso del Corriere della Sera dice así: pero Roma no permaneció callada. Al contrario, con el sentimiento de la más profunda gratitud, habló Mussolini en 1938 de la activa colaboración del clero en la guerra de Abisinia. A este respecto viene sobre todo a mi mente el ejemplo de patriotismo dado por muchos obispos italianos al entregar su oro en las sedes regionales del partido fascista, y también el de aquellos sacerdotes que reforzaron la voluntad de resistencia y la resolución de combatir del pueblo italiano, que, como está pasando igualmente hoy, pues estaba siendo amenazado por esa gente a miles de kilómetros. Pero es que a miles de kilómetros uno siente mucho más la amenaza, sobre todo cuando es una potencia militar. El Observatorio Romano, que era el órgano de expresión del Vaticano, lo sigue siendo, en el año 35, hablaba de que era una acción de grandiosa solidaridad humana. Estamos hablando de que llegaban con los tanques y los lanzallamas
y se pusieron a disparar. Y aquí pues sabemos también bastante de lo que pasó. Y el mismo 1 de abril del 39, Franco recibe una misiva del Papa de entonces, Pío XII, Eugenio Pacelli, que decía: elevando nuestro corazón a Dios, compartimos con vuestra excelencia la alegría por la victoria tan anhelada por la Iglesia. Albergamos la esperanza de que su país, tras el restablecimiento de la paz, adopte con nuevas energías las viejas tradiciones cristianas. Para ello, desde luego, se trataba de esto. Y con esto justificando todas las matanzas y las barbaridades que sucedieron aquí, como sabéis. En otros países se escondieron todavía menos. Aquí mantenían las sotanas. En Eslovaquia, un país colaboracionista con la Alemania nazi, el jefe de Estado se llamaba Josef Tiso, o mejor dicho, Monseñor Josef Tiso, porque era un sacerdote católico. Es este que aparece en la moneda, y ahí levantando el dedo, y este también es Tiso, con el otro del bigote, que ya lo identificaré. De la misma forma, Croacia se declara en Estado independiente colaboracionista nazi, y entonces abre las puertas al Tercer Reich para combatir a los partisanos que por allí oponían resistencia junto a Tito. En Croacia es el único lugar que, por lo menos de lo que tengo noticia, en el que ha habido un campo de concentración de niños, en el que recluían niños además de adultos. ¿Qué es esto? Esto es la entrada del campo de concentración de Jasenovac, a cuyo frente estaba este señor franciscano a la sazón, el padre Filipovich. Está esta foto y hay otra con el uniforme del campo. Esto es un cartel entonces en la que digan la Croacia independiente, que llamaron, que lo obligaban a Bosnia y Herzegovina también por supuesto, y donde aparece el mitin de Adolf Hitler y Ante Pavelić. Ante Pavelić es este señor que está dando la mano a Hitler, que fue el jefe de Estado de esa Croacia. Este señor murió aquí tranquilamente en un convento en España, de viejo. Huyó a Argentina, como otros muchos, que después veremos, con la colaboración de la Iglesia. Pavelić tenía a su lado, como brazo derecho, al cardenal de Zagreb, a Stepinac, a Aloysius Stepinac, este señor, con la capa, que no es más malo. Stepinac se prodigó en actos públicos en el que se le veía acompañado de la oficialidad de esa Croacia nazi y de otros dirigentes directamente alemanes, con el aguilucho en la gorra. Este es Stepinac. Cuando acaba la guerra, el Vaticano mira para otro lado y las autoridades de la Yugoslavia de entonces mandan una carta y dicen: o sacan a este señor del país o lo juzgamos, porque hay suficientes pruebas fotográficas y publicaciones que le delatan como un colaboracionista, como uno de los que han diseñado cómo iba a ser esa Croacia independiente. El Vaticano dice que ellos no tienen nada que hacer, que Stepinac es el cardenal de Zagreb y lo va a seguir siendo y por ello no hay ningún problema, y entonces lo juzgan. Fue condenado a 10 años de prisión, que cumplió, que salió de prisión y posteriormente murió. Encontrado, cuando muere, la Iglesia lo declara beato, y esta foto es ya de Ratzinger antes de venir a molestar a Madrid, era el año pasado, 2 años, ¿cuánto ha pasado? Lo quiero olvidar. El año pasado fue. Pues justo antes de venir se pasó por allí, por Zagreb, a arrodillarse delante del cadáver de Stepinac para impulsar su santificación. O sea, van a hacerlo santo ahora. Uno de los titulares que han utilizado para hablar de esto, los medios oficiales, era mártir de los derechos humanos o colaboracionista nazi. Hombre, una duda así tan extrema no sé, yo no me la explico, vamos. Y después de ver estas fotos, menos. Como él, como Pavelić, que os decía antes, que fue evadido de Yugoslavia a través del Vaticano, a América Latina y posteriormente regresó a España a morir tranquilamente, pues fueron evadidos muchos de los grandes responsables del genocidio nazi
de la Segunda Guerra Mundial. Klaus Barbie, Eichmann, Joseph Mengele, Werner von Braun, Walter Rauch, jefes de los campos de concentración, planificadores del exterminio, miembros de alto grado de las SS, agentes de los servicios de seguridad y de los servicios secretos, como es el caso de Franz Stanley. Reinhard Gehlen fue fichado por la OSS de entonces, por lo que hoy se llamaría la CIA, por los servicios secretos americanos, para trabajar para ellos. Por eso la Iglesia, con esta evasión nazi, no le tocó las narices de ninguna manera a los aliados, o no es una cosa que chocase con los intereses de los otros. Porque lo que hizo fue servírselos en bandeja. Por una parte se quedó dinero que esta gente había robado en muchos sitios, porque el peaje para evadirse era parte de lo robado, que fue depositado en el Banco del Vaticano y que tienen denuncias todavía vigentes por ello. Y el otro beneficio era ese, que se entendían con los aliados también, porque gran parte de estas cabezas que habían organizado lo que sabemos, pasaron a organizarlo, pero esta vez de manos de Estados Unidos, Alemania, la Alemania Federal, claro. Y es el caso, por ejemplo, de Klaus Barbie, en Chile. Porque estos regímenes que aparecen después, tanto en Chile como en Argentina, a los cuales la Iglesia les abre los brazos, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica. Desde luego, la Acción Católica en Argentina se opuso a la dictadura porque venía del movimiento peronista. En Chile hubo algunos sacerdotes que se opusieron y fueron asesinados. Pero es que eso no es la Iglesia es esta. El nuncio apostólico, el embajador del Vaticano. Tienen una jerarquía a la que deben obediencia y ellos purgarán a su gente cuando o permiten los asesinatos de quienes no se ajustan a la política exterior que llevan, pero quien marca la política exterior en este país no somos ninguno de nosotros, es el ministro de Exteriores, es el responsable de lo que está haciendo. En este caso, el responsable es este, el nuncio Vaticano, el embajador del Vaticano, que se está dando la mano con Videla, con Leopoldo Galtieri, con Omar Garafina y Armando Lambruschini, con la Junta, con la cabeza de la Junta Militar Argentina. Y como habéis visto antes, recepción oficial con Pinochet mismo, en plena dictadura. Bueno, le voy a cortar un momentín, porque he hablado de Pinochet, esto lo siento yo porque mi compañera es chilena. Y estamos en Zaragoza. No es que ella esté, estamos en Zaragoza. Y es que, junto con esta fotografía, el propio día anterior al golpe de Estado, la Iglesia ponía en manos de Pinochet, de aquellos tiempos, 10 billones de pesetas líquidas para que diera el golpe de Estado, como aquí fue la banca Marx con Franco. Pero al día siguiente de haber dado el golpe militar, para vergüenza del alcalde socialista de Zaragoza, un degenerado aragonés se presentó allí al día siguiente rogándole y pidiéndole que exterminara a todo opositor socialista, comunista, anarquista. Ese degenerado aragonés ha sido gratificado por este desgraciado de alcalde socialista poniéndole el nombre de una calle, Escrivá de Balaguer, poniéndolo que le daba esa calle porque era uno de los grandes aragoneses. Y yo como aragonés, yo como aragonés siento repugnancia que se le ponga un nombre de una calle a un genocida, a uno que pedía el genocidio, y que lo ponga uno que se dice socialista. No solo estamos hablando de los años 70, de los años 40, de los años 90. Sí, años 90. Las sentencias del 2006, pero esto ocurrió en el año 94. En el año 94 nos empezaron a hablar de un conflicto en el corazón de África, en la zona de los Grandes Lagos, aquí, en Ruanda.
en el cual los medios no explicaban nada. Como suelen hacer en esto, mezclan religión, mezclan componentes étnicos, mezclan nominaciones políticas, lo baten todo y lo lanzan como si fuese información, pero es una basura de información porque lo que hace es desinformar, lo que hace es no enterarse nunca de qué narices está pasando allí. Hubo un compañero que estuvo declarando en su día, leyéndose 5 periódicos diarios y yo qué sé lo que hacía, porque ahora con internet es mucho más fácil. Hay gente que más o menos es capaz de desenredar la madeja y de poner las cosas, compartimentarlas, mostrarlas de manera más sencilla, y encuentras trabajos sobre conflictos que a mí me parece que hubiese sido una joya en momentos como este para no hacer el trabajo de chinos que tocó hacer. Nos hablaron de un conflicto que nadie, desde luego si ahora pregunto seguramente nadie tuviese claro, de los Hutus y los Tutsis, quién era quién, qué estaba pasando. Lo que sí está claro, y lo que por más que muchos medios católicos insistan, es que hay una minoría Hutu en el poder, con uno que llaman presidente, pero que es un régimen de partido único. Eso no es un presidente, es un dictador, que ellos mismos utilizan la palabra dictador cuando quieren, que se llamaba Habyarimana, y que a la muerte de ese dictador, derribándole el avión en un atentado, tocan el silbato y se mata a 800.000 personas, hasta 1 millón, depende de las cifras, depende a quién leáis. Hay quien generosamente lo ha rebajado a 500.000 de personas, de la supuesta etnia contraria que son los Tutsis. Cuando los otros potencias occidentales intervienen, en este caso se alían, en el caso de Estados Unidos, a favor de los Tutsis, de los que mataron cerca de 800.000 personas, supuestamente, y hoy es el presidente del país, que hoy sí es muy malo y es una cosa terrible y ha organizado no sé cuántos genocidios. Claro, no pueden poner encima de la mesa nada parecido. Nada parecido porque esto se estuvo planificando durante muchos años. Porque esa separación social entre quien era un poco más alto, más bajo, tenía un antecedente de no sé qué, porque al final todas estas cosas no se puede distinguir a la gente. Los nazis tuvieron que ir a registros de la iglesia también para identificar quién era judío y quién no lo era, porque todas estas patochadas de la nariz y de no sé qué que nos han contado, no se distingue la gente es igual y se comporta igual si ha nacido en el mismo ambiente. Con sus diferencias luego, y a uno nos gustará una cosa y a otros otra, pero no de esta forma, pues identificar a la gente con un DNI, con un registro, y en 20, 25, casi en poco más de 30 años consiguieron una fractura social que provocase el asesinato de cerca de 1 millón de personas. A todo eso contribuye la Iglesia Católica desde el principio, con una radio además propia en la que están difundiendo constantemente mensajes racistas, aportando, colaborando con los genocidas para entregarles a gentes que se habían refugiado en iglesias, entregando, como es el caso de este hombre y de 2 monjas más que están condenadas por el Tribunal de Penal Internacional por genocidio como delito, por entregar gasolina para prender fuego a la gente, financiación, etcétera. Estuvo preso incluso el arzobispo de Kigali, y ahí intervino directamente el Vaticano, enviaron un anuncio, negociaron y lo soltaron. Y a estos 3 sí los dejaron caer. Eso nunca no se ha señalado a la Iglesia, excepto en noticias así menores y muy posteriores, 2006, como veis, en un periódico gratuito, una noticia más o menos pequeña. En los grandes medios no ha salido. No sale que un cura y 2 monjas han sido condenados por genocidio, en uno de los últimos genocidios que se recuerdan de este calibre. Desde hace ya bastantes años también, y por parte de uno de los que llamaban el Papa Bueno, se elaboró un documento para ocultar todo esto que ha aflorado en algunos países como Estados Unidos de los abusos sexuales. En este documento ya del año 62 se dan las directrices para que no se haga público, para que se evite el escándalo. Y esto es lo que da lugar después a todo lo demás. Cuando se les ha descubierto, cuando el poder político no está tan ligado con el religioso católico como es el caso de Estados Unidos, como lo que pasa aquí, porque aquí parece que no se ha abusado de nadie y tenemos constancia de que sí ha sido, hay ya varios libros escritos sobre el tema y con casos concretos.
pues el nuevo arzobispo de Boston, porque el antiguo era el que había estado encubriendo más de 500 casos en su diócesis de abusos sexuales, llega a un acuerdo con las víctimas y les entrega una cantidad de dinero. Esto se les desbordó. Aparecían tantas víctimas documentadas que ha habido parroquias en Estados Unidos que se han declarado en quiebra. Que es la forma de poner ya todo el dinero encima de la mesa y decir, coge lo que haya porque ya no tengo más. Porque las indemnizaciones lo que pasaba es que si a continuación salía otra víctima tenían que volver a indemnizar. Aquí he recogido un par de casos de la misma prensa, pero vamos a abrir. Este era especialmente grave porque es el mismo sacerdote el que abusa de una niña durante 8 años, me parece, 8 o 9 años, de la misma niña. Claro, estaba hablando de la noticia. El Papa dijo después, primero dijo que había que tener tolerancia cero. Incluso hizo unas declaraciones citando la Biblia en una parte en la que hablan de coger al que abusa de los niños y atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar o algo así. Y se quedó tan ancho. A continuación ya salió y dijo que no, que hay que ser intransigentes con el pecado e indulgentes con las personas. Porque al final es eso. O sea, para él es un pecado. No es un pecado solo. Siguen haciéndolo, siguen trasladándolos de diócesis y haciéndolos desaparecer y poniéndolos en contacto con otros niños nuevos para que se entretengan mejor. Todo esto, todas las cosas y todo ese poder y toda esa influencia mundial, en el caso de Juan de Raúl, decir que también hay una orden concreta que se llama los Padres Blancos, que tenemos algunos españoles que estaban allí cuando estaba pasando esto, que tienen una responsabilidad, algunos en lo que pasó, y que fueron evadidos y están dando misas en Francia, en Italia, y por ahí. Hay un libro que se llama El elogio de la blasfemia. Es un autor francés y su mujer, creo que es holandesa, y cuenta todo esto un poco más detenimiento. Tiene un capítulo que se titula Los machetes de Cáritas, porque Cáritas Española envió un cargamento de machetes a Ruanda, supuestamente para la agricultura, aunque sí se sabe que fueron utilizados para partes de la matanza. Y eso hay que explicarlo. Como digo, todo eso hay que financiarlo. Todo eso no solo es de los escapularios que vendan, ni de visitar la Sábana Santa, como he dicho, o de lo que puedan quitarle a los ancianos que tienen en las residencias. El Estado, desde que Franco firmó un concordato con el Estado del Vaticano, ha mantenido ese concordato. Ha pasado eso que han llamado transición democrática y han continuado con eso en vigor de otras formas y han estado financiando permanentemente a la Iglesia Católica, hasta el punto de que el último gobierno, el anterior a este supongo que lo superará porque todo va bien, es el momento de la democracia que más dinero se ha dado a la Iglesia Católica. Eso es lo que han hecho durante toda su historia y presumiblemente es lo que van a seguir haciendo. Entonces, cuando solo se hable de economía, recordad que estos también siguen vivos, siguen ahí, siguen entre ellos y siguen participando de todo esto que también llaman crisis y de todo lo que nos pasa. Y con esto ya quería abrir un poco el debate en el tiempo que nos quede y disculpad la extensión.